Me da gusto estar aquí con ustedes esta noche. Me da el doble de gusto porque sé que su pastor está a punto de estrenar un nuevo integrante de la familia. Así es que todos estamos orando por él y dándole gracias a Dios de lo que está haciendo en su vida y en la de Chelito. Así es que gracias por tenerme aquí también. Me siento como en casa cada vez que vengo para acá, aunque hoy esté haciendo frío y a lo mejor seamos más poquitos de nosotros. ¿Les parece si cerramos nuestros ojos y oramos para pedir que Dios nos hable en esta noche? Padre Santo, te agradecemos porque tú ves nuestros corazones. Y justo acabamos de cantar en este tiempo tan precioso que necesitamos de ti y que tú eres el único que merece la honra y la gloria. Y te rogamos que hoy abras nuestra mente, dispongas nuestro corazón para recibir tu palabra en nuestras vidas y que esta no solo venga a ser recibida por nosotros, sino que nos des el ánimo y el reto de poder ejecutarla y llevarla a la práctica siendo obedientes a lo que tú quieres en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén. Varios de ustedes conocen que yo nací en la iglesia cristiana. Yo soy hijo de pastor, así es que desde pequeño estuve acostumbrado a escuchar todo este lenguaje y a vivir la parte de la iglesia desde adentro, si le podemos llamar así, a conocer un poco desde este lado cómo se vive la vida de la iglesia. Y probablemente los que de ustedes conocen a Cristo desde hace mucho tiempo, a lo mejor se van a identificar conmigo. Lamentablemente hubo un tiempo durante mi adolescencia, mi juventud temprana, en la que yo luchaba con algunos de los términos y con algunos de los formatos cristianos, porque para mí se habían vuelto costumbre, para mí se habían vuelto un hábito. Entonces yo estaba acostumbrado a ver a mis papás orar, estaba acostumbrado a ver a mis papás aconsejar personas que llegaban a la casa en medio de una crisis, o tener consejerías, o inclusive recibir llamadas a las 2, 3 de la mañana y ver a mi papá salir a orar por alguien. Creo que los niños tienen que salir a su clase, así es que no me permitan detenerlos, adelante, con confianza salgan, porque si no van a aprender cosas muy, muy importantes. Así es que vayan a su clase, ¿no? Allá los esperan sus maestros. Entonces les decía que para mí lamentablemente me acostumbré a las historias, me acostumbré al lenguaje, me acostumbré a las oraciones, me acostumbré a la rutina y no estuve buscando tener una relación viva continuamente con Dios. Y entonces muchas de las historias fueron perdiendo su impacto, fueron perdiendo su sabor. Y en algún tiempo llegué honestamente, y hoy me avergüenzo un poco de decírselos, pero creo que nos puede servir a muchos de nosotros, dejé de ver toda la importancia de lo que la Biblia y las historias que contiene pueden hacer y pueden significar en nuestra vida. Y hoy cuando tomo una decisión de servir y de trabajar de tiempo completo en esto y de intentar ministrar a las vidas de otros chicos, entonces le he encontrado un nuevo sabor a la Escritura. Y le he encontrado un nuevo sabor y un nuevo significado a muchas de las historias que están allí contenidas. Y hoy quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 9. Y hoy, la presentación de hoy se llama Betesda. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado ya esta historia, se llama El paralítico de Betesda. A lo mejor les suena, y quiero que repasemos un poco esta historia, porque creo que tiene algunos principios muy, muy importantes de los cuales usted y yo podemos tomar beneficio y podemos aprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en esta noche. Diga conmigo, Betesda. Voy a repetir esta palabra muchas veces durante la predicación porque quiero que la recuerde, quiero que si hay algo que se le queda de esto sea Betesda y que el próximo jueves en la mañana usted se levante y piense en Betesda. Y luego el martes, mientras hace sus compras, se acuerde de Betesda y lo que eso significa, porque creo que es muy importante que lo recapitulemos en esta noche. Dice así, van a ir apareciendo los versículos aquí en la pantalla. Dice el primer versículo de Juan capítulo 5. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en hebreo es Betesda. Y déjeme hacer una pausa aquí, porque a medida que leemos la Escritura, yo he descubierto mientras más y más la estudiamos, que ninguna de las cosas que fueron escritas ahí, yo recuerdo que mi papá siempre me decía, hijo, y como él era pastor, siempre hacía un tono así muy ceremonioso y muy reverente, y me decía, hijo, la Biblia la debemos leer palabra por palabra. Nunca te apresures a leerla, la Biblia se lee palabra
por palabra. Y ya lo sabíamos, cuando estábamos haciendo nuestro tiempo devocional, mis hermanos y yo decíamos, sí, ya nos va a decir lo de palabra por palabra, ¿no? Pero ahora que la estudiamos y lo hacemos conscientemente, vemos que el versículo dice, había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en hebreo es Betesda. Y lo primero que se nos debe venir a la mente es, ¿por qué Dios designó que nos dijeran el nombre del estanque? ¿Y por qué el versículo hace tanta referencia tan puntual, cuyo nombre es Betesda? ¿Por qué no pudo decir, había un estanque allí junto a los 5 pórticos y seguir? Eso quiere decir que Dios quiere hacer un énfasis especial en este nombre porque tiene un objetivo principal en la historia. Y por eso quiero decirles que Betesda significa casa de misericordia. Eso es lo que significa en el original. Casa de misericordia. Juntamos estos dos términos y una casa nos sugiere intimidad, nos sugiere un hogar, nos sugiere amor, cariño, afecto, donde conviven los más cercanos a nosotros. Y después lo sumamos con la palabra misericordia y entonces es ese amor expresado, el interés por otros a lo mejor en situaciones diferentes y cómo nosotros podemos nutrir su vida y podemos bendecirlo. Entonces lo que Dios había destinado aquí, que usted y yo entendamos lo primero es, Betesda significa casa de misericordia. ¿Cómo será que destinó Dios que usted y yo nos llamemos? Yo sé que nos llamamos Juan y Pedro y José y Dan y Antonio, pero en los ojos de Dios, ¿cuál será su nombre y el mío? Esto se escucha Betesda, pero sabemos que significa casa de misericordia. ¿Será que delante de los ojos de Dios usted tiene que llamarse el valiente? ¿La que le testifica a los que están alrededor de ella? ¿El que da testimonio en medio de la adversidad? ¿El que soporta el sufrimiento para bendición de otros? ¿Se ha preguntado cuál será el nombre que usted tiene o debiera tener en los ojos de Dios? ¿Y será que lo estamos cumpliendo como este estanque lo estaba cumpliendo? Vemos en la Escritura que muchas veces Dios cambiaba el nombre a los personajes. ¿Usted recuerda? Cuando le llama a Jacob Israel, cuando cambia a Abraham por Abraham, cuando cambia a Sara o Sarai por Sara, y entonces entendemos que hay un significado especial. Y creo que valía la pena hacer una pequeña pausa ahí y decir, ahora soy consciente de lo que Betesda significa, y entonces, ¿cómo será mi verdadero nombre delante de Dios? Pero continuemos con la historia y vamos a seguir desempaquetando estos principios que hay ahí. El versículo 3 dice, en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. ¿Cuántos años? 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y anduvo. Yo no sé, y yo tengo oportunidad de trabajar mucho con jóvenes, y yo de repente escucho que la Biblia no es muy divertida. Cuando escucho estas historias, yo digo, yo no sé qué Biblia están leyendo los demás, pero la Biblia es impresionante. Cada vez que la leemos debe ser apasionante la manera como nos engancha con cada una de sus historias. Y esta historia es un testigo más de esto. Lo primero que quiero que rescatemos está en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo a este paralítico, dice, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Número 1, lo que quiero, y creo que va a aparecer aquí, Dios quiere visitarte en Betesda. Eso es lo primero que necesitamos sacar de esta historia. Jesucristo dice que aprovechó esta fecha que era muy importante para los judíos y subió a Jerusalén. Y llegando allí, ¿a dónde fue Jesús? A un estanque llamado Betesda o casa de misericordia. Pero Jesucristo, que era el sumo sacerdote de toda la humanidad, de toda la historia,
no fue a la sinagoga, no fue al palacio, no fue a los patios reales, no fue a la sala de banquetes, fue al estanque donde están los paralíticos, los ciegos, los sordos, los lisiados. Y eso nos debe enseñar que Jesucristo tiene un interés muy particular por encontrarse contigo y conmigo en Betesda. Él no está interesado en ir donde toda la gente está bien, Él no está interesado en ir donde está la cámara del rey, Él no está interesado en ir donde le van a dar un masajito y lo van a atender muy bien lavándole los pies. Él está interesado en ir donde sea de utilidad, y ese momento de utilidad y ese lugar de utilidad es en tú y en mi Betesda. ¿Qué es Betesda? A veces Betesda es donde están los lisiados, los cojos, los enfermos, los que necesitan ayuda y necesitan ayuda desesperadamente. Pero muchas veces tú y yo, y te lo digo por experiencia, venimos al encuentro de Dios y pretendemos no estar lisiados. Pretendemos que estamos totalmente sanos, que las tenemos todas con nosotros, que venimos aquí porque es bueno venir aquí, pero quién sabe si necesitamos tanto de Dios con esa actitud. Y en realidad lo que dice Dios es, yo veo dentro de tu corazón. Yo sé tus pensamientos antes de que se traduzcan en palabras fuera de tu boca. Conmigo no necesitas fingir. Conmigo puedes estar desnudo. Conmigo puedes estar totalmente transparente. Yo sé las áreas en las que necesitas apoyo y yo quiero encontrarme contigo en esas áreas. Yo no quiero que finjas, no quiero que pretendas, no quiero que mientas, no quiero que aparentes. Quiero que seas honesto conmigo. Yo quiero encontrarme contigo en Betesda. Podía haber ido a otro lugar y podía haber dado preferencia a otras personas, pero no quiero. Esa no es mi intención, dice Jesús. Y lo primero que tenemos que entender es esto. Tengo que aprender a encontrarme con Jesús en Betesda. A veces nos empeñamos muchísimo en esconder las debilidades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que viven con nosotros? Ellos conocen al dedillo para lo que somos buenos y para lo que no. Los que estamos casados sabemos qué fibras tocar con nuestra esposa que puede hacerla perder la paciencia rápido. Nuestra esposa puede decirnos 2 o 3 cosas a nosotros, los papás a los hijos a los padres, que nos quiera sacar el tapón luego. A lo mejor en un juego de béisbol, no lo sé. Pero muchas veces nos esforzamos por ocultar nuestras debilidades. Yo me acuerdo, voy ya casi para 8 años de estar casado con mi linda esposa, pero me acuerdo que cuando éramos novios, usted sabe, uno pone su mejor cara y su mejor ropa y usa su mejor perfume y todo este asunto y quiere parecer justo lo que ella necesita. Y me acuerdo que en una de las noches que salimos al cine, mientras estábamos en el cine, yo empecé a sentir un dolor en el estómago fuerte, una incomodidad que pasó a mucho más y entonces empecé a padecer ese asunto. Y me acuerdo que pretendí que todo estaba bien en la película, no iba a ser yo quien estropeara ese bello momento con mi novia, así es que fingí que todo estaba bien, intentando esconder mis debilidades. Y entonces terminó, después de ahí todavía nos fuimos a cenar, y como valiente aguanté la cena durante ese proceso, y cuando por fin ya terminamos, entonces nos subimos al carro, y era tiempo de irla a llevar a su casa, y entonces yo irme a la mía, y ella veía que mi semblante no estaba muy bien, y me decía, ¿qué tienes? ¿Te noto raro? No, estoy genial, todo está súper bien. Pero seguro es que te veo así como medio pálido, y es difícil verme pálido a mí, como ustedes se darán cuenta. Así es que te veo así medio, no, todo bien, todo está excelente. Total, para no hacer el cuento más largo, resulta que llegamos a su casa, nos bajamos del auto, yo le abrí la puerta, nos despedimos, ella entró, y en cuanto cerró la puerta de su casa, yo me doblé ahí mismo, porque el dolor era insoportable, y me quedé así, y gruñí, y yo creo que gruñí tan fuerte por el dolor, que ella volvió a abrir la puerta, y entonces me vio ahí doblado haciendo eso, y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, no, es que se me hace que se me cayó algo por aquí, y estaba buscando, pero todo bien, y entonces como pude, me desdoblé poquito, me subí al carro otra vez y manejé. Intenté llegar a la casa, todo bien, me metí a mi cuarto, no saludé ni a mi papá ni a yo, iba en un grito. Para no hacerles más larga la historia, a las 2 horas yo estaba en el hospital porque el apéndice estaba a punto de reventarme. Y quien ha tenido un dolor de eso sabe que es intenso. Y sabe que uno lo que quiere en ese entonces es, yo le decía al doctor, haga lo que tenga que hacer,
pero quíteme este dolor ya, inyécteme lo que me tenga que inyectar, corte lo que tenga que cortar, haga lo que tenga que hacer. Pero yo estaba esforzándome muchísimo en aparentar que no tenía debilidades, porque quería quedar bien con mi chica. Y muchos de nosotros honestamente somos así en nuestra vida diaria. Sabemos que tenemos luchas, sabemos que tenemos batallas, y lo último que queremos es reconocerla. Y es lo peor que podemos hacer, sobre todo delante de Dios. A lo mejor enfrente de otras personas, de nuestros hijos, nuestros amigos, todavía podemos salir medio bien librados si pretendemos que todo está bien y que eso no nos duele y que eso no es un área débil de nuestra personalidad. Pero delante de Dios, el que conoce nuestros corazones, el que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, muchos de nosotros necesitamos aprender de esta postura y decir, Jesucristo estaba allí. Para que Él pudiera encontrarse con el paralítico, lo primero que hizo fue caminar hasta el estanque. Y eso es intencional. Jesucristo dijo, yo estoy aquí para encontrarme con ustedes. Quien se quiera encontrar conmigo, aquí estoy. Yo ya hice mi parte, caminé hasta aquí. Y ahora necesito que ustedes se encuentren conmigo, aquí mismo, en Betesda. ¿Qué pasaría si Jesucristo no estuviera allí? ¿Qué pasa si los cojos, los paralíticos, los ciegos no estuvieran en el estanque de Betesda? Muy sencillo, no serían sanados. Porque allí de cuando en cuando bajaba un ángel, tocaba el agua, la removía y entonces quien entraba primero era sano de cualquier mal que le aquejaba. Si no estuvieran allí, como estoy seguro que había muchos cojos y paralíticos y ciegos que no estaban rodeando el estanque, a lo mejor porque pensaban que ya había mucha gente, que eran suficientes los que estaban allí, que flojera, no tengo quien me lleve, es difícil llegar, entonces seguramente no iban a poder ser sanos y no iban a trabajar en sus debilidades. Pero lo que Dios nos dice hoy es, aprendamos del paralítico. ¿Qué tan diligentes somos tú y yo para trabajar en nuestras áreas de debilidad? ¿Será que cuando tenemos una dolencia física, muchos no soportamos por mucho tiempo eso, y en cuanto nos duele algo, queremos ir al doctor y revisarnos y que alguien nos ayude y tomar medicina y salir adelante con eso? Pero ¿cómo seremos en nuestras debilidades espirituales? ¿Seremos igual de diligentes? ¿O será que más bien nos aguantamos cojeando un buen rato, hasta que ya de plano no podemos caminar, entonces empezamos a pedir ayuda? Bueno, la primera cosa a la que nos reta esta historia es, Dios quiere encontrarse contigo y conmigo en Betesda, en la casa de misericordia, donde podemos exhibir nuestras debilidades y donde le podemos dar una oportunidad a Dios de que haga algo por nosotros. La siguiente fase que nos enseña la historia, y aquí aparece el versículo que nos daba pie a esto, pero el punto número 2 dice, necesitamos aprender a responder en Betesda. Fíjense lo que dice el versículo. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? La pregunta es muy sencilla, ¿no? La pregunta es muy directa. He aquí un paralítico postrado en su lecho, y entonces llega el Señor Jesucristo, que sabe que tiene 38 años así, y le dice, ¿quieres quedar sano? Cualquiera de nosotros ahorita diríamos, sí, por favor. Sin embargo, veamos cómo responde esta persona ante esta pregunta. ¿Quieres quedar sano? Y fíjense lo que responde. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. Y a lo mejor si tú y yo, ahora que lo leemos, o si tú y yo estuviéramos ahí presentes en ese momento, cuando le dice, ¿quieres quedar sano? Y él empieza a justificarse y a decirle, Señor, lo que pasa es que mira, como yo no puedo caminar, entonces cuando intento, y tú y yo estaríamos ahí atrás de él, brincando y haciéndole señas y diciéndole, no, solo dile que sí. Te está preguntando, ¿quieres ser sano? Y tú estás aquí aventándole todo este rollo de por qué sí, por qué no, no hay quien te ayude, otros te ganan, no puedo hacerlo, hasta el día de hoy no me ha sido posible. Y nosotros leyendo la historia decimos, está muy sencillo, solo cállate y dile sí, por favor. ¿Quieres ser sano? Sí, por favor. Eso me recuerda a mis tiempos de escuela. A lo mejor algunos de ustedes también lo recuerdan, que cuando teníamos alguna materia un poco difícil y era tiempo de exámenes, entonces el maestro nos hacía 2, 3 preguntas, y cuando llegábamos a esa que no nos acordábamos la respuesta, ¿qué hacíamos? Utilizábamos la famosa herramienta del verbo.
Le tirábamos rollo en la pregunta, esperando que el maestro no se diera cuenta de que nosotros no teníamos la respuesta con nosotros. Y entonces nos decía, ¿cuándo es la fecha en la que se descubrió América? Pues mire, todo empieza cuando Cristóbal Colón se encuentra con la reina católica. Y entonces va a pedirle un patrocinio. Era muy sencillo. 12 de octubre de 1492, punto. Pero en nuestro esfuerzo de aparentar que no teníamos la respuesta adecuada, entonces le aventamos todo un rollo ahí de media página, esperando que el maestro no se diera cuenta que en realidad no sabíamos cómo responder eso. Ahora me doy cuenta mientras le hago algunos exámenes a mis alumnos que es más evidente cuando los alumnos no conocen la respuesta, cuando hay mucho rollo en una pregunta. Y ahora lo vemos y decimos, pobrecillos de ellos. Y de luego calificamos. Lo que nos reta aquí, esta respuesta me suena muy parecida a cuando Dios le dice a Jonás, necesito que vayas a Nínive y prediques. Y entonces él intenta justificarse y toma un barco que va totalmente en la dirección opuesta. Esta respuesta se asemeja mucho a cuando llega Dios y se encuentra con Moisés y le dice, yo quiero que vayas delante del faraón y le digas que deje a mi pueblo ir. Dios, pero tú sabes que yo no soy muy bueno con el habla y si tú quisieras disponer que otra persona. ¿Cómo será que tú y yo estamos respondiendo a Dios en Bethesda? ¿Será que Él nos está haciendo preguntas muy concisas, muy puntuales, sobre lo que debe ser cambiado en nuestra vida, sobre lo que debe ser sanado en nuestra vida, y tú y yo nos encontramos dándole explicaciones, vueltas, justificaciones y rollo, en vez de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y decirle, sí Dios, yo quiero ser sanado. No hay más que pueda decir, no hay más que deba decir. Renuncio a intentar justificarme delante de ti. Sí, yo quiero ser sanado por ti. Cuando vemos esta respuesta, en realidad entendemos que la respuesta no era incorrecta. Es decir, no estaba mintiendo. Le pregunta a Dios si quiere ser sanado y lo que le explica el paralítico es lo que le había sucedido una y otra vez. La verdad, Señor, lo que sucede es que cuando quiero echarme en el estanque, entonces siempre me ganan otras personas porque mi discapacidad no me permite estar ahí primero. Es decir, no estaba mintiendo, no se estaba inventando cosas que no habían sucedido, pero de cualquier manera, esa no era la respuesta correcta. Esa no era la respuesta correcta en Bethesda. Esa no era la respuesta correcta en la casa de misericordia. Y a veces tú y yo podemos estar intentando responder a diferentes preguntas de Dios de una manera diferente de lo que debemos responder en la casa de misericordia con el Dios misericordioso. Dios queriendo encontrarse con nosotros y haciéndonos estas preguntas y nosotros intentando justificar. ¿Saben por qué Él respondió de esta manera? Porque Él no veía otra forma en la que podía ser sanado. ¿Te das cuenta? Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? Y automáticamente su mente piensa, sí quiero ser sano, pero la manera en la que puedo ser sano es si alguien me ayuda a entrar al estanque, porque no veo otra manera de ser sano, porque veo que todos mis compañeros aquí, hay muchos que ya han sido sanados de esa manera, y por eso estoy aquí en este estanque, esperando a que baje el ángel, y ojalá y un día yo tenga la oportunidad de entrar primero que todos al agua. Sin embargo, no se daba cuenta que estaba hablando con el Señor Jesucristo. Y mientras Jesús le preguntaba, ¿quieres ser sano? Él le decía, déjame explicarte por qué no he sido sano, porque yo veo que esta es la única manera en la que voy a poder ser sano. ¿Será que tú y yo en nuestro diario vivir, con los retos que estamos enfrentando, con las situaciones difíciles que de repente suceden en nuestra vida, con los problemas económicos o de salud o de trabajo, no vemos otra salida en nuestra mente finita, humana? ¿Y será que le podemos estar diciendo a Dios, Dios, te voy a responder, pero te voy a responder a mi manera porque no veo otra manera en la que tú puedas obrar? Y yo me imagino a Dios desde su lado diciéndome, pero si te das cuenta que soy yo el que te está preguntando si quieres ser sano. Pero si te acuerdas que yo inventé todo esto que te rodea y que yo puedo hacer así, y 1000 cosas pueden pasar que tú ni siquiera te habías imaginado que sucedieran. Muchos de nosotros tenemos testimonios en nuestra vida que son así, del poder de Dios, que nunca nos imaginamos que hubiera sido así.
Creo que les he contado en una ocasión anterior brevemente, en la que yo salí de mi trabajo en el que estaba, antes de empezar a trabajar en sedes, y por un tiempo estuve buscando trabajo, por 106 días exactamente. 106 días estuve buscando trabajo y no tenía trabajo. Y para quien no ha tenido trabajo por ese periodo de tiempo, sabe que es muy frustrante estar saliendo y tocando puertas y buscando entrevistas y intentando contratarse y que nadie te contrate. Y era muy doloroso y muy difícil ese tiempo. Yo me acuerdo que hubo, al final, en el día 105, yo estaba sentado en la sala de la casa solo, estaba medio frustrado porque había intentado salir a entrevistas en la mañana y no había una sola puerta abierta, y entonces llegué, me senté y estaba respirando profundo, intentando pensar, pues, ¿qué estará pasando? Ya no tenemos dinero en el banco y las cosas de la casa se van a empezar a poner difíciles, no sé por qué nadie me contrata, y estaba medio frustrado, cuando de repente suena el teléfono. Y era un amigo que vivía en Tijuana. Y entonces me empieza a saludar y, hey, ¿qué onda, Dan? ¿Cómo estás? No, muy bien, Octavio. ¿Y tú? Nos empezamos a poner ahí al día. Hace mucho que no platicábamos y al final yo pensé que me llamaba para cotorrear. Y entonces le dije, oye, pero ¿cómo conseguiste el número de mi casa de aquí de Mexicali? Sé que tenías mi celular y eso, pero el de mi casa no me acuerdo de habértelo dado. Te vas a reír a lo mejor, pero es que tengo tu currículum enfrente de mí. ¿Y tú por qué tienes mi currículum? Pues es que ahora resulta que trabajo para AT&T México y no sé cómo, pero me llegó aquí a mi escritorio esta mañana y nosotros estamos buscando a alguien que abra nuestra oficina de representación y ventas en Mexicali, y veo que ahora vives en Mexicali, así es que me gustaría que tú nos ayudaras con ese asunto. Un trabajo que nunca pedí, una llamada que nunca hice, una solicitud que nunca llené, y una forma en la que Dios respondió a nuestras oraciones en casa, de una forma en la que nunca imaginé. Y es lo que justo este paralítico le estaba diciendo: Dios, yo no veo cuál es otra forma en la que tú puedes obrar en mi vida, si no es solo a través de este estanque. Y por eso la respuesta era muy distinta, por eso estaba respondiendo de una manera inadecuada. La pregunta de Jesús parece absurda, ¿a poco no? Está ahí el paralítico, imagínenselo aquí tirado, y entonces llega, lo ve ahí postrado, sabe que tiene mucho tiempo ahí, y entonces le dice, ¿quieres ser sanado? Y cualquiera desde aquí abajo le podríamos decir, pues no es obvio, no parece, ¿por qué te atreves a preguntar eso? Y cuando analizamos la Escritura y nos detenemos a estudiarla en realidad, entonces brinca delante de nuestros ojos y decimos, ya sé por qué Jesús lo preguntó. Porque habemos muchos que no estamos queriendo ser sanados de muchas cosas que necesitamos ser sanados. Pero hay algunos que en honor a la verdad y que con toda honestidad todavía podemos estar respondiendo, ¿quieres ser sanado? No, muchas gracias, aquí estoy bien. Porque aquí consigo limosna, porque aquí consigo atención, porque aquí alguien me atiende, porque aquí puedo dar lástima y otros se pueden apiadar de mí y puedo ser parte de, porque aquí siento que pertenezco a un grupo de personas, bien o mal, pero pertenezco, y diario veo a mis compañeros aquí en el estanque de Bethesda. No, gracias, estoy bien. Y eso debe ser otra lección fuerte para nosotros en nuestra vida, y ponernos a recapacitar y reflexionar y pensar, ¿habrá áreas de nuestra vida que están lisiadas, que están afectadas, que están dañadas, y que Dios nos está preguntando, ¿quieres ser sanado de esto? Y algunos nos estemos dando el lujo de decirle, no, gracias, así estoy bien. ¿O será que estamos siendo 100% honestos con Dios y queremos hacer todo lo que Él quiere en nuestras vidas? Necesitamos aprender a responder en Bethesda. En Bethesda se responde de una manera específica. En Bethesda, en la casa de misericordia, se reconocen sus debilidades y se responde de una manera acorde a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y el punto número 3 y final es que debemos dar testimonio de Bethesda. Debemos dar testimonio de Bethesda. Y hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje, porque el versículo 8 dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y anduvo. Lo primero que debemos poner atención a este pasaje, a este versículo en específico, es que Dios da un comando.
Dios nos da una sugerencia, aún con toda la respuesta que le había dado el paralítico, Dios no le dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Y quieres que te sane o no quieres que te sane? ¿Te quieres parar y levantar o mejor? Dios da un comando y dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Dios va a dar un comando en base a nuestra necesidad. Dios va a dar una instrucción en nuestra vida en base a lo que Él ve y sabe que necesitamos, aún por encima de lo que tú y yo podemos desear. A veces deseamos cosas que no necesitamos. Los que tenemos hijos lo sabemos de inmediato. Entramos a la Walmart y ellos quieren todo. Vamos por los pasillos y todo. Yo quiero peces, quiero perros, quiero zapetas, aunque tenga 7 años, quiero animales, quiero juguetes, quiero ropa, quiero todo. Y no todo lo necesitamos, pero queremos muchas cosas. Dios va a dar un comando en base a nuestra necesidad, a lo que sabe que usted y yo necesitamos y lo que puede ser benéfico para nuestra vida. Ahora ponga atención en cuál es la instrucción. Levántate, toma tu lecho, dice la Reina Valera, la Nueva Versión dice, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. ¿Por qué esta instrucción con esos 3 factores? Levántate, recoge tu camilla y anda. Entiendo, levántate. Es un paralítico, está tirado en el suelo, lo entiendo. Recoge tu camilla y anda. ¿Por qué no levántate y anda? ¿Por qué no levántate nada más y vete? Y da testimonio o no des testimonio, platica o no platiques lo que sucedió aquí. ¿Por qué recoge tu camilla? ¿Por qué recoge tu lecho? ¿Qué de relevante tiene esa frase que tú y yo debemos aprender el día de hoy, en esta tarde? ¿Por qué era tan importante imaginarnos, no traje una cobijita, este es mi mejor esfuerzo de un lecho moderno, pero nos imaginamos que había puesto como su cobijita y un tapetito, a lo mejor así como de mimbre, y estaba recostado sobre él. Y entonces Jesucristo le da la instrucción de que se levante, y después le dice, recoge tu lecho, y luego vete. ¿Por qué era tan importante que él recogiera su lecho? Porque entonces entendemos que cuando él lo recoge y lo enrolla de una manera especial y lo porta junto con él, entonces eso abre la puerta a muchas posibilidades que Dios quería que se abrieran. Cuando él empieza a caminar y la gente ve que lleva su lecho, entonces muchos lo van a reconocer y van a decir, ese que lleva su lecho, que lleva su cobijita, yo lo conozco. Ese es el que estaba tirado precisamente sobre esa cobija allá y que no podía caminar por los pasados 38 años. Y por el lecho es que puedo identificarlo. Cuando él se vaya lejos del estanque de Betesda y esté haciendo su vida y entonces vaya por el camino con su lecho, entonces va a haber gente que se va a acercar y le va a decir, oye, ¿y por qué cargas tu lecho? Y entonces eso va a dar la oportunidad de que él cuente su testimonio y entonces le diga, déjame contarte porque esto es muy importante. Yo pasé 38 años postrado sobre esto, pero el día de ayer, en el estanque, en la casa de misericordia, entonces vino un personaje que cambió mi vida. Vino un personaje que se llama Jesús y con toda autoridad, aunque yo no supe responderle a lo que en realidad él me estaba cuestionando, me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahora tengo la posibilidad de testificarte a ti y de contarte todo lo que ha sucedido en mi vida, que ha hecho Jesús por esto. Porque esto me ayuda a dar testimonio de la evidencia, de la presencia del Señor Jesucristo en mi vida. Muchos olvidamos, muchos venimos a Cristo en situaciones de crisis. Muchos venimos a Cristo donde habíamos intentado salirnos con la nuestra e intentar muchas soluciones a nuestros problemas antes de agotárnoslas todas y entonces dijimos, Dios, ya por último, haz lo que necesites hacer conmigo, te doy permiso. Pero muchos olvidamos una vez que el problema se ha solucionado de llevar nuestro lecho. Nos brincamos ese paso tan importante que Jesucristo dijo y por eso lo dijo en ese orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Muchos dejamos el lecho por ahí olvidado y nos levantamos y andamos. Y entonces hay otros que nos encuentran en el camino y nos dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? Y se nos olvida la oportunidad de testificar a otros. Parece que siempre hubiéramos podido caminar y de inmediato pasan de nuestra mente esos 38 años que estuvimos postrados
con una necesidad imperante en nuestra vida. Pero lo que Jesucristo quiere llamarnos la atención y que recuperemos es que tú y yo podamos testificar. Por eso es muy importante esta frase y por eso en medio de todo Jesucristo dice, toma tu lecho, porque tu lecho te va a recordar y va a ser la herramienta para que tú hables de lo que sucedió, para que tú testifiques del poder de Jesucristo en tu vida, para que tú le platiques a otros lo que ha pasado contigo y entonces otros puedan ser inspirados, motivados a encontrarse conmigo también. Y eso es un gran reto que tenemos tú y yo como la Iglesia de Cristo hoy en día. Dios nos manda a que todos los días salgamos con nuestro lecho a la calle. ¿Usted se imagina que nosotros hiciéramos una campaña y que todos los días físicamente escogiéramos nuestra cobija favorita y que saliéramos a la calle con nuestra cobija favorita? Y que llegáramos a la oficina así, cargando nuestra cobija. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Y que entres con tu cobija. Y entonces que la dejes a un lado y cuando te vas a comer la tomas y cuando llegas de compras la tomas. Y entonces que la gente tuviera un pretexto para decirnos, oye, ¿qué onda con la cobija? Ah, déjame contarte. Es que traemos este asunto en el cual nos recuerda esto, una estrategia, y entonces pudiéramos testificar del amor de Cristo en nuestras vidas. Eso es a lo que Cristo nos llama. Ustedes se acuerdan antes de irse, le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo. Eso es la gran encomienda, la gran comisión. Mateo 28, 18 y 19. Vayan por el mundo y hagan discípulos. Eso es lo que quiero. Eso es lo más importante. Ahora notemos que Dios no nos pide nada antes de que no nos haya dado las herramientas para hacerlo. Por eso es muy importante el orden. Levántate primero. Primero levántate. Primero te voy a llenar de mi poder. Primero te voy a sanar. Primero te voy a habilitar para que hagas lo que tú por ti mismo no podías hacer. Primero levántate. Luego toma tu lecho y luego anda. Que sea parte de tu vida llevar el lecho. Que sea parte de tu vida testificar a otros. Levántate, toma tu lecho y anda. Dios desea que tú y yo seamos Betesda. Dios desea que tú y yo seamos casa de misericordia. Que si hay algún nombre universal que a todos nosotros nos debe caber, es esto. A lo mejor unos van a ser llamados padres de naciones, otros van a ser los que testifican a personas de gobierno, otros van a ser los que resisten las tentaciones ejemplarmente, otros van a tener nombres diversos, pero creo que todos podemos entender lo que Dios quiere hacer a través de este nombre con nosotros. Dios necesita que tú y yo seamos una casa de misericordia. Vamos a ponernos de pie mientras cerramos este tiempo y le voy a pedir al grupo que pase. Y creo que espero que nos haya quedado más o menos claro los puntos que intentamos revisar esta noche, porque cuando entendemos que Dios no hace ninguna de las cosas por casualidad, que ninguna de las cosas simplemente se dio, sino que es totalmente intencional en sus propósitos para nuestra vida y para la vida de los que nos rodean, entonces podemos comprender mucho mejor historias como estas. Entonces, Betesda tiene un significado totalmente diferente y especial para ti y para mí desde el día de hoy. Y podemos confiar que Dios quiere encontrarnos, lo decíamos primero, quiere encontrarse contigo y conmigo en Betesda. Número 2, necesitamos aprender a responder en Betesda. En la casa de misericordia se responde de una manera especial, una manera honesta, una manera abierta. Y por último, somos retados esta noche a ser de testimonios para otros, a llevar nuestro lecho y hacer que Betesda cuente en la vida de otras personas, hacer que la casa de misericordia salga y viva, influya y permee en esta ciudad como solo Dios puede hacerlo a través de nuestras vidas. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta tarde porque podemos descubrir todas estas cosas grandes que hay en tu palabra. Es impresionante cómo tú quieres relacionarte con nosotros y haces todos los esfuerzos, cada pasaje, cada capítulo, nos guía a encontrarnos y a ser motivados por la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hoy entendemos la relevancia de esta historia en nuestra vida y podemos decir, yo quiero habitar en Betesda.
Yo quiero ser limpio, yo quiero ser sano, yo quiero ser honesto, yo quiero dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida, porque sé que al final eso solo se traduce en cosas buenas para mí, en bendiciones para mí. Pero yo quiero rogarte, Señora, que nos enseñes como tu pueblo, como tu iglesia, cuál es la mejor manera para poder testificar a otros en el nombre de Cristo Jesús.